Bueno, pues entonces vamos a comenzar en esta tarde, ¿verdad? Que Dios nos está permitiendo nuevamente aprender de su palabra, poder ser edificadas con temas especiales, ¿verdad? Para nosotras como mujeres. Y como ya saben, muchas de ustedes seguimos aprendiendo de las mujeres de la Biblia, ¿verdad? Una serie que comenzamos ya hace algunas semanas, hace algún tiempo. ¿Y qué les parece si para comenzar hacemos una pequeña oración para dejar este tiempo en las manos de Dios, ¿verdad? Vamos a orar. Dios mío, te damos muchas gracias. Gracias porque en esta tarde nos has permitido estar aquí, Señor. Porque podemos tener un corazón dispuesto a ti, mi Señor Dios. Y dedicar este tiempo a anhelar más de tu palabra en nuestras vidas. Queremos, Padre mío, necesitamos más de ti. Habla a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, en esta tarde. Permite que tu palabra, Señor, quede guardada en nuestro corazón, de manera en que podamos ponerlo por obra, de manera en que seamos mujeres espirituales que van a un mayor crecimiento, mi Señor, a un mayor denuedo, a una mayor necesidad de ti, a un mayor conocimiento de ti, mi Señor Dios. Yo quiero poner en tus manos, Señor Dios, este tiempo, mi vida, Padre mío, para que me use, Señor Dios, y la vida de cada una de estas mujeres que están recibiendo esta palabra, mi Señor Dios, que la van a recibir. Ayúdanos, Señor, a ser moldeadas conforme a tu perfecta voluntad, Padre mío. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanitas, pues a mí me gustaría comenzar en esta tarde a hablarles acerca de una ilustración que yo recibí ya hace algunos años, pero que sin lugar a dudas me dejó marcada, ¿verdad? De manera que no lo he olvidado hasta la fecha de hoy y de continuo viene a mi memoria esta ilustración que me enseñó mucho, como espero que pueda ser de bendición también para ustedes, ¿verdad? Hace mucho tiempo, una mujer de Dios, quien iba a compartir un tema, con el tema Jesús es mi alfarero, ella adentrándose, preparándose para esta enseñanza, dijo, necesito entender mejor más acerca de estos propósitos que la Biblia nos enseña, ¿no? Acerca del alfarero. Entonces, para poder ella comprender mejor el tema que iba a exponer, decidió ir a buscar un alfarero. Entonces ella fue y comenzó a buscar algunas tiendas, algunos lugares donde podría encontrar algún alfarero, y caminando, de repente se encontró en una tienda donde le llamó mucho la atención una figura preciosa que se veía así esquinada. Era una mujer que venía con colores muy llamativos, llamaba mucho la atención a la vista, ¿verdad? Entonces atrajo eso su mirada, mira hacia aquella esquina y hacia el otro lado ve al alfarero que estaba precisamente trabajando de una manera visible. Entonces eso a ella le llamó la atención y adentró al lugar, ¿verdad? Entonces comienza ella a hablar con el alfarero y le pregunta al alfarero, ¿verdad? Con asombro, le pregunta que por qué esa pieza tan bonita está en aquella esquina, ¿verdad? Y es entonces cuando su curiosidad aumentó, se acerca al alfarero y le preguntó, y el alfarero le respondió, ¿usted conoce el proceso por el cual debe de pasar un utensilio de barro? Y ella dijo, no, es por eso mi interés de estar en este lugar, ¿verdad? Entonces le dice, a lo que responde él, que para hacer una pieza de barro es necesario que pase por distintas etapas para poder ser formado, ¿verdad? La primera etapa que le comentaba el alfarero a esta mujer es la etapa de selección y el amasado. Es un proceso de elaboración, comienza cuando se va a la mina a seleccionar, dice, no es cualquier material. Dependiendo del utensilio, dependiendo del propósito que se tenga, pensado en la mente del alfarero, se hace una selección adecuada. Dice, este es el primer paso. Como complemento a esta primera etapa, dice que una vez que se tiene seleccionado el material, se hace la limpieza de este material y posteriormente se hace un amasado. Pero a mí me llamó mucho la atención porque aquí menciona que dice que dado cuanto más altos sean las piezas que van a producir, más duro debe de estar este barro. Si no,
corremos el riesgo de que no se deje trabajar. Y también se mencionaba que el amasado es una parte importantísima al momento de tratar este barro, porque si se hace de manera inadecuada, de manera muy rápida, comienza a tomar aire que inhabilita la pieza, la hace inservible. De nada sirvió el proceso anterior de la selección si en el amasado no se hace de la manera correcta, ¿verdad? Decía que era con paciencia, que era con un trato especial, maleable, para que ese producto no agarrara aire y no se fuera a correr el riesgo de que estallen al momento en que iban a pasar al horno estas piezas, ¿verdad? Entonces ella decía, y ahora empiezo a comprender más, ¿verdad? De este proceso que la misma Biblia nos habla acerca del alfarero. Y estaba ella emocionada, estaba consternada y quería saber más, ¿verdad? Entonces continúa el alfarero y le dice, la segunda etapa es la producción y el secado. Se ponen a secar de una forma gradual, ya que si el secado es muy rápido, nos puede llevar a que las piezas se agrieten, ¿verdad? Dado que pierden muy rápido la humedad. ¿Recuerdan la alabanza que cantamos hace un momento? Como barro en tus manos, ¿verdad? Como barro en tus manos, dice, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor. Tú eres mi alfarero con un propósito eterno, me creaste para ti. Haz tu voluntad en mí. Qué preciosa alabanza, ¿verdad? Que cantábamos hace un momento a Dios. Y realmente anhelamos eso en nuestras vidas como hijas de Dios. Realmente es un canto con convicción a Dios. Porque déjenme decir que aquí no termina el proceso que hace el alfarero. Dice la tercera etapa que es un esmaltado y es un esformado. Dice el alfarero, el esmaltado debe ser con cuidado, porque la pieza aún que está sin coser, con lo cual corre el riesgo, nuevamente corre un riesgo, dice, de que se rompa al esmaltar, ¿verdad? A mí me llamaba mucho la atención porque no se puede llegar a una tercera etapa sin antes haber pasado la primera o la segunda. Y como hijas de Dios, y como lo acabamos de cantar a Dios, muchas veces somos como barro en las manos de Dios, siendo formadas, siendo tratadas, ¿verdad? Pero nos desesperamos. No nos esperamos a llegar a una tercera etapa porque ya queremos estar en la cuarta cuando aún no hemos sido aprobadas en la segunda etapa. Y es ahí la importancia de realmente escudriñar nuestro corazón y preguntarle al alfarero, ¿estoy siendo como barro en tus manos? ¿Estoy siendo maleable? Porque ciertamente no vemos en ningún momento que sea el barro que le diga al alfarero cómo quiere ser formado, ¿verdad? Sino que simplemente es maleable, es moldeado, es tratado, ¿verdad? Por último, la cuarta etapa es la cocción y el enfriado para esta pieza de barro. Pero a mí me llamaba mucho la atención, porque esta cocción depende mucho del tipo de la pieza y aún del esmalte o el tratado que se le dio anteriormente, ¿verdad? Pero ¿saben cuánto tiempo dura una sola pieza de barro para su cocción? ¿Cuántos de ustedes no tienen una olla de frijoles? ¿Verdad? En casa, un jarrón, una tacita de barro. Es muy fresco, ¿verdad? Poder tomar en una taza de barro. Pero para que esta pieza pueda tener su funcionalidad completa, su propósito para el cual fue diseñada, tiene una duración aproximadamente entre 8 y 10 horas. Y a una temperatura aproximada de 1000 grados centígrados en el horno. Entonces, ¿entienden por qué es tan necesario que se haga una selección adecuada? Que se haga un amasado correcto, con paciencia, de la manera adecuada para que no tome aire y se agriete. Y a mí me llamaba mucho la atención porque yo considero que una de las características que debe tener un alfarero es la paciencia. Porque es un proceso que demanda paciencia, ¿verdad? Y nosotras, como hijas de Dios, también necesitamos ser pacientes, saber esperar en Dios, saber la etapa en la que nos encontramos y anhelar más, de manera en que podamos ver en nosotras formado el propósito,
¿verdad? Para el cual fuimos diseñadas, como cada una de estas piezas de barro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está tu paciencia en estos momentos de tu vida? Ya vi unas risitas. Qué importante es examinar nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra paciencia? Porque de acuerdo a la condición de nuestro corazón y de nuestra paciencia, es la manera en cómo permitimos que Dios siga trabajando en nuestras vidas, a su manera, no a nuestra manera, no a nuestro ritmo, no a nuestra conveniencia, sino al diseño perfecto de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? ¿Sabías que cuando el alfarero quiere dar mayor altitud a una figura que está moldeando, es decir, comienza a tener el barro maleable, comienza a vertirle agua, según la textura que él comienza a sentir, ¿verdad? Pero cuando a una taza se le quiere hacer un jarrón, por ejemplo, y se le quiere dar mayor altitud, ¿saben qué es lo que hace el alfarero? Una vez que tiene maleando ese barro, comienza con su dedo gordo, ¿cómo se dice? El pulgar, se me confunde todavía, con su pulgar, hacer presión en lo profundo de esta pieza. Hace presión, 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 de manera que al momento en que él ejerce presión, gana altitud. Qué impresionante, ¿verdad? Porque muchas veces de nosotros no aguantamos la presión, no entendemos que Dios tiene propósitos más altos que lo que nosotros podemos entender en ese momento. Nos desanimamos, nos frustramos, nos amargamos y nos entristecemos porque no entendemos el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque dejamos de poner la mirada en aquel que nos está formando, en aquel que es todopoderoso, en aquel que no se le escapa nada de control, en aquel que nos tiene en sus manos como barro, moldeando nuestro ser, moldeando cada parte de nosotros, ¿verdad? Qué importante es esto, porque si no se ejerce esa presión en lo profundo de esta pieza de barro, no hay altitud, no hay crecimiento, no se puede. Igual con nosotras como hijas de Dios. Si no estamos siendo tratadas por Dios, si no estamos siendo expuestas de manera en que llevemos a cada etapa para estar preparadas, porque si se fijan, es una preparación, de manera en que podamos llegar a ser capaces a soportar las temperaturas tan altas en el horno. Y toda esta vida de eso se trata, de ser preparadas, de tener la mirada puesta en Dios, porque esta vida un día va a terminar y no lo es todo, continuamos una eternidad, ¿verdad? Pero qué importante es tener la mirada en aquel que nos está formando, en aquel que nos está tratando. ¿Para qué? Para soportar cuando estemos en medio de la prueba, en medio del horno, en medio de altas temperaturas, de manera en que aún en esas circunstancias, aún en esa situación, podamos darle una respuesta a Dios, que salgamos aprobadas, que salgamos de acuerdo al diseño y al propósito establecido o pensado en Dios para la vida de cada una de nosotras. Yo me maravillaba y, como les comento, es algo que yo escuché hace ya varios años y de verdad me ha dejado marcada, de manera en que no me fue fácil, no me fue difícil entenderlo y aplicarlo a mi vida, ¿verdad? Y constantemente examinarme y decirme: Señor, yo soy como barro en tus manos, haz de mí tu voluntad, ¿verdad? Entonces se acercaron y le dijo, decía ella, una vez que dijo esto el alfarero, vayamos de nuevo a ver esa preciosa pieza, le dijo el alfarero, ¿verdad? Se acercaron y le dijo, ahora voltea esa pieza. Entonces, al voltearla ella, miró que estaba cuarteada por la parte de atrás. Por tanto, era una pieza inservible, incapaz de sostenerse por sí sola. Aparentemente por frente se veía una pieza extraordinaria. Inclusive, mientras más se acercaba a ella, le cautivaba los detalles con los que habían sido pincelados sus ojos, la expresión de su cara. Decía, no entiendo por qué una pieza tan preciosa está arrumbada en aquella esquina. Y una vez que dijo esto el alfarero, le dice, es una pieza incapaz de sostenerse por sí sola. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que pasemos un caminar con Dios, que pasemos y a la primera enfermedad nos amargamos,
no lo entendemos, no experimentamos la gloria de Dios obrando en nuestras vidas. A la primera, una pérdida de un familiar, y cómo es nuestra actitud hacia con Dios, cómo es nuestra reacción, agrietadas. Nos fuimos capaces de soportar esas temperaturas en el horno, de manera en que no se cumple el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? De verdad que entender este proceso de alfarería, que es una obra de arte de aquel que lo hace, me dejó marcada y me dejó una lección de por vida a mí. Así que en esta tarde vamos a aprender qué nos quiere enseñar Dios acerca de una mujer más. Vamos a hablar de Débora, una mujer usada por Dios, una mujer grandemente usada por Dios, ¿verdad? Acompáñame por favor a leer en tu Biblia el texto de Jueces 4:4, por favor. Igual puedes tener ahí una señalización, es donde vamos a estar leyendo nuestra Biblia en esta tarde. Y dice así: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa y mujer de Lapidot, ¿verdad? Este es nuestro pasaje principal para esta enseñanza. No sé cuántos de ustedes ya han leído el libro de Jueces, ¿verdad? Si no lo han hecho, las animo a que lo puedan hacer. Es un libro que nos da mucha enseñanza, como cada uno de los libros en la Biblia, ¿verdad? El libro de los Jueces, muchos estudios teológicos apuntan a que fue escrito por el profeta Samuel en Canaán. El propósito del libro de los Jueces, la época en la que se encontraba Débora, era liberar al pueblo de Israel. Nuevamente vemos una vez más la misericordia de Dios extendida hacia su pueblo, ¿verdad? Y derramada ante la necedad del pueblo de Dios, los cuales sufrieron debido a su comportamiento pecaminoso. Qué tremendo, ¿verdad? La decadencia de nuestra naturaleza como pecadores, ¿verdad? Delante de Dios. Acompáñame a leer un poquito más atrás en tu Biblia. Vamos a leer ahora el pasaje de Jueces 2:16. Me dicen cuando ya lo tengan. ¿Listo? Muy bien. Y dice así: y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano. Dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, desobedeciendo. Dice, y ellos lo hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia. Qué tremendo es nuestro Dios, ¿verdad? Todopoderoso. Jehová era movido, dice, a misericordia, por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Y el 19 dice, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, porque ciertamente vemos nuevamente la misericordia de Dios extendida hacia su pueblo. ¿Y cuál es la respuesta, verdad, que el hombre da a Dios? En esta tarde yo te pregunto, ¿cómo te encuentras tú, mujer, en tu caminar con Dios? ¿No será que nos estamos volviendo como el pueblo de Israel? Que decimos, sí, yo soy cristiana, sí, yo llevo 2, 5, 10 años conociendo de la palabra de Dios, pero volvemos a lo mismo, a vivir de la misma manera, a tener los mismos temores, las mismas angustias, las mismas opresiones.
Y seguimos como atrapados, como esclavos del pecado cuando Jesús ya vino a libertarnos. Jesús ya vino a darnos una vida nueva para que no andemos como vivíamos antes, ¿verdad? Rápidamente vemos los pasajes, varios versículos, entre ellos, por ejemplo, Jueces 3:12. ¿Está ahí a la vuelta de tu Biblia? Y es una frase, es un pasaje que yo lo leía y verdaderamente afligía mi corazón. Me dolía porque yo digo, Señor, qué grande eres en misericordia, qué grande eres en paciencia. No hablando hacia el pueblo de Israel, hablando hacia mi vida, hablando hacia tu vida, ¿verdad? Porque dice este versículo, Jueces 3:12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Volvieron a hacer lo malo, dice este versículo, ¿verdad? ¿Crees que el tiempo que vivió Débora es muy diferente al nuestro? Realmente no, ¿verdad? Hablando acerca de la necedad del hombre, hablando acerca de la condición pecaminosa del hombre y cómo con frecuencia volvemos a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, ¿verdad? Y créeme que cuando menciono estas palabras no estoy hablando del mundo en general, porque sabemos que el mundo es gobernado por la maldad, ¿verdad? Por sus deseos, por su desenfreno. Estoy hablando de nosotras como hijas de Dios en esta tarde. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? ¿Realmente anhelamos ser maleables, moldeables por las manos de nuestro alfarero, por las manos de Dios? ¿O somos como aquel barro que quiere decirle al alfarero qué quiere ser y cómo quiere ser y cuándo ser? ¿Verdad? Qué importante es examinar de continuo nuestro corazón. Porque es por la gracia y es por la misericordia de Dios que no hemos sido fulminadas, sino que Dios extiende pacientemente su amor, su misericordia en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedan a un arrepentimiento genuino de todo corazón, de manera que podamos ser transformadas al precioso carácter de Jesús, porque esta vida tiene esto como propósito, ser formadas al precioso carácter de Jesús, ¿verdad? Pasaron 8 años y volvieron a hacer lo malo delante de Jehová. Murió aquel juez, quien Dios había levantado para libertar al pueblo de Israel, y de nuevo volvieron a hacer lo malo delante de Jehová. Después dice que pasaron 40 años. 40 años en aquel tiempo que se levantó ese juez y había paz porque había un orden, ¿verdad? Pero de nuevo volvieron a hacer lo malo delante de Jehová. Y pareciera un sub y baja, pareciera una montaña rusa con tan solo leer los primeros pasajes de este libro de Jueces, porque después pasaron 18 años y volvieron a hacer lo malo delante de Jehová. Después dice que entró la tierra en reposo durante 80 años. Pero volvieron a hacer lo malo delante de Jehová. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, esa decadencia. Y Dios ha sido paciente, hermana, con nosotros, pero no quiere que vivamos en la misma decadencia. No quiere que seamos inconstantes. No quiere que seamos fluctuantes. Que ahorita sí, mañana ya no. Ahorita me siento muy bien, mañana ya me siento triste, mañana ya me siento amargada, me siento así. No, Dios no quiere eso de nosotras. Y Él vino a dar a su propio Hijo por amor a nosotras, para no permanecer en esa condición en la que se encontraba el pueblo de Israel. En Jueces 3:28 se los leo yo rápidamente, dice así. Lo voy a leer para comprender un poco más del texto de lo que vamos a aprender y estamos aprendiendo de la vida de Débora. Entonces Ahot les dijo, seguidme, porque Jehová ha entrado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos, y descendieron en pos de él, y tomaron los vados de Jordán a Moab, y no dejaron para pasar a ninguno. El versículo 30 dice, así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años, ¿verdad? Ahora, si gustas, acompáñame nuevamente, por favor, a leer en tu Biblia, Jueces 4:1.
Y dice así: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. El 4 dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. El 6 dice: y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de tu tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti el arroyo de Sisón a Sisara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, porque vemos aquí a Barak como un general de un ejército, como un líder, pero sin embargo tenía temor. Sin embargo, le dijo a Débora: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si tú no fueres conmigo, no iré. En el 9 dice: ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. El nombre del libro de Jueces hace referencia a 12 líderes especiales que Dios levantó para liberar a su pueblo de Israel. El libro de los Jueces describe 7 ciclos en los que Israel se aleja de Dios, ¿verdad? Como lo acabo de mencionar hace un momento. Parecía una montaña: ahorita sí estoy bien, ahorita sí amamos a Dios, pero después vuelvo a hacer lo malo, y así estaban inconstantes, ¿verdad? Débora fue la 5ª líder que Dios levantó en este tiempo de los jueces, ¿verdad? Y vemos aquí cómo Dios la usó grandemente, cómo Dios tenía propósitos específicos en la vida de Débora, ¿verdad? De manera en que un general no estaba dispuesto a ir al batallón ni a la guerra si Débora no iba con él. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo estás tú en estos momentos? Yo te hago esta pregunta en esta tarde, llevándote a examinarnos en lo más profundo de nuestro corazón, siendo sinceras, porque por fuera podemos vernos como esa preciosa muñeca de barro, ¿verdad? Pero por dentro, ¿cómo estamos? Realmente delante de Dios, ¿cómo estamos? ¿Apartada de Dios? ¿Envanecida en los placeres de este mundo? ¿En los afanes de este mundo? ¿En lo que te ofrece este mundo? ¿Cómo nos encontramos? ¿Qué nos roba la paz? ¿Qué nos quita el gozo delante de Dios? ¿Verdad? Ciertamente Dios es grande en paciencia, grande en misericordia, y lo vemos desde el inicio hasta el fin de la Biblia, ¿verdad? Como lo vemos en cómo Dios es justo, y lo dice en Números 14:18. Jehová es tardo para la ira y es grande en misericordia. Dice así este versículo, que Él perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos, de generación en generación. ¿Cómo está tu vida en este día? Porque tú puedes impactar la vida de generación en generación. Ya lo hemos visto muchas veces, de una manera positiva, siendo usada por Dios, siendo de bendición a tu familia, o de una manera que venga la maldición, venga que Dios no esté con esa generación, ¿verdad? Apartados de la misericordia de Dios. Y no porque Dios así lo quiera, sino por voluntad propia, ¿verdad? Porque elegimos mal. Dios fue muy paciente con el pueblo de Israel a pesar de su idolatría, a pesar de su inmoralidad y la violencia que estaban extendidos por todo Israel. Pero Dios fue siempre fiel al momento de liberar a su pueblo, ¿verdad? Con un amor compasivo, con paciencia, ¿verdad? Pero qué importante es estar a cuentas con Dios en este día, ¿verdad?
qué importante es estar en la etapa en la que Dios quiere que estemos para ser formadas a la preciosa imagen de Jesús, ¿verdad? Así que no seamos mujeres insensatas, necias, que de continuo hacen lo malo delante de Jehová, que es inconstante, que un día estoy muy bien, pero al día siguiente ya no me encuentro tan bien, ¿verdad? Israel pecó ante los ojos de Jehová y nuestros pecados nos dañan a nosotros principalmente, pero lo hemos visto también a nuestra familia. También afectamos a nuestros hijos, a nuestros padres o a nuestras generaciones futuras. Es un desastre total cuando permitimos el pecado en nuestras vidas, ¿verdad? La Biblia reconoce a Débora como una mujer excepcional. Y ahorita lo vamos a seguir entendiendo o aprendiendo de ella. Una mujer grandemente usada por Dios. Una mujer con el carácter de una gran líder. Es impresionante cómo Dios la usó aún en medio de este batallón, ¿verdad? Aún en medio con este general. Tuvo miedo y le dijo, si tú no fueres conmigo, yo no iré, ¿verdad? Pero a mí me llama mucho la atención por qué Barak lo veía de esta manera. Porque Dios estaba con ella. Y porque Barak reconoció que Dios estaba con ella. Y que si Dios estaba con ella, iban a poder ganar esa batalla. Por eso fueron esas las palabras que expresaba Barak a Débora. Qué importante es tener la seguridad de que Dios está conmigo, ¿verdad? Y que no me estoy engañando a mí misma, sino que Dios está trabajando en mi vida, estoy siendo usada por Dios y estoy experimentando su gracia y su poder en mi vida, ¿verdad? Débora era una mujer profetisa, lo menciona la Biblia, ¿verdad? Un don de parte de Dios, al ser dotada con el don de la profecía. Es decir, ella tenía la capacidad de discernir los propósitos de Dios y declararlos a otros. Ella podía hacerlo, ¿verdad? Y déjenme mencionarles, dentro de las características que vamos a encontrar en Débora, aparentemente se podría decir que pudiera tener un carácter fuerte, ¿verdad? Por decir, es una mujer líder. Es una mujer que fue líder en una época en la que las mujeres eran menospreciadas. Era un reto aún mayor. Pero aquí lo impresionante es que Débora no andaba por su propia cuenta, ¿verdad? Sino que ella tenía la certeza de que Dios estaba con ella, ¿verdad? Y a mí me impresiona porque, aunque ella era una gran líder, y muchas veces hemos escuchado acerca de un carácter fuerte, que es aquella mujer o aquel hombre que grita más, que es iracundo, que es explosivo, pero no es así. Al contrario, lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? Eso sería más bien un carácter débil, ¿verdad? Un carácter fuerte, un carácter a la imagen de Jesús, es aquel que tiene dominio propio, es aquel que es maleable, es aquel que es capaz de someterse a sí misma, de morir a sí misma, a sus anhelos, a sus deseos, por agradar a Dios. Esta es una mujer fuerte, la que Dios quiere formar en ti hoy, en mí. Una mujer fuerte, usada grandemente por Dios, ¿verdad? Débora tenía muchos dones de parte de Dios y fue una mujer que dispuso su vida al servicio de Dios, ¿verdad? También podemos ver en Débora que era una esposa. Y si bien Dios derramó grandes dones y cualidades para ser usada por Dios, es porque también cumplía de acuerdo a los estatutos de Dios su rol como esposa, de acuerdo al diseño de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos ya creo que hace 15 días, acerca de Séfora y de Moisés? Y cómo, si bien Dios tenía grandes planes, grandes propósitos para la vida de Moisés, cuando lo llamó nuevamente a la tierra de Egipto a liberar a su pueblo, no le permitió seguir avanzando, ¿verdad? Porque Moisés no estaba alineado. Su vida no estaba alineado a los mandamientos establecidos por Dios en aquel tiempo, ¿verdad? Que era la circuncisión y él tenía ese conocimiento y se dejó influenciar por Séfora, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. Pero Dios no le permitió avanzar. Y así de la misma manera Dios no te va a permitir avanzar. Si tu vida no está alineada a la obediencia a Dios,
tu vida no podrá continuar, no de acuerdo a la voluntad de Dios. Vas a continuar sin Dios. Es tu elección, es tu decisión, ¿verdad? Por eso, aunque la Biblia no nos habla mucho acerca del contexto del rol de Débora como esposa, podemos entender, si se menciona como una mujer excepcional, que ella desarrollaba este rol de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Que no se vivía un matriarcado como hoy en día. Ah, no. Como el varón no hace lo que tiene que hacer, pues entonces yo me levanto. Y entonces aquí se hace lo que yo digo. Y entonces yo soy el que da permiso a mis hijos. Y entonces, no. Porque eso no sería de acuerdo al diseño establecido por Dios, ¿verdad? Débora era esposa y ella debía tener un matrimonio excepcional para que pudiera hablarse de ella como una mujer excepcional. Porque de lo contrario no podría avanzar en el servicio a Dios, en ser usada por Dios, ¿verdad? Así que para ella poder ser reconocida de esta manera, híjole, qué tremendo, porque cuando nosotras podemos experimentar esta gracia de parte de Dios, de poder ser usadas por Dios de esta manera, hay gozo. Y créeme que es un gozo no temporal, no pasajero, es un gozo que nadie te lo quita. Hay plenitud, hay paz, hay contentamiento, sea cual sea la circunstancia. Que hoy vamos a comer frijoles, hay gozo y hay agradecimiento porque los tenemos. Porque puedo tener agradecimiento porque tengo a mi esposo, porque a lo mejor es un tiempo de escasez, pero no me amargo, me presiono y ya mi esposo está sin trabajo. No, hay un carácter afable, hay un carácter maleable, hay un carácter moldeando por Dios, siendo de bendición a su familia, ¿verdad? Ante cualquier circunstancia. Y Dios nos quiere llevar a esos niveles en esta tarde. Que no sean las circunstancias externas que determinen nuestro caminar con Dios, sino que sea la disposición de nuestro corazón la que nos lleve a experimentar esa gracia de Dios, ese trato de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? A mí me confrontaba mucho esta enseñanza de Débora, porque yo me preguntaba a mí misma, ¿estoy siendo una mujer excepcional como Dios usó a Débora? ¿Estoy siendo maleable? ¿Estoy experimentando la llenura de parte de Dios en mi vida? Porque ciertamente tener ese precioso regalo de tener un matrimonio es un regalo de Dios, ya Dios nos lo dio. Pero es una dependencia en Dios, es ir completamente a una dependencia en Dios, ¿verdad? Saber darle gracias en todo, ¿verdad? Porque ciertamente puede que Dios nos haya dado el don y la capacidad para desarrollar varias capacidades. Hay algunas mujeres que les toca trabajar, hay algunas mujeres que les toca estudiar, hay algunas mujeres que solamente pareciera poco, pero tienen gran tarea en casa, ¿verdad? En el cuidado hacia sus hijos, hacia su esposo. Pero sea lo que sea que tú estés desempeñando, es hacerlo con excelencia para Dios. Es buscando ser excepcionales para Dios, ¿verdad? Ser de bendición. Esforzadas, diligentes, ¿verdad? Porque ¿sabías que esa preciosa figura que se veía ahí en la esquina podría ser tú? ¿Quisiera ser tú? Que por fuera se vea muy bien, muy bonita. Una apariencia, una vanidad. Pero por dentro hay vaciedad, no hay contentamiento, no hay plenitud, no hay gozo. Y Dios no quiere eso para tu vida. No quiere que nada nos robe la paz que Jesús ya vino a darnos a este mundo, ¿verdad? También vemos aquí cómo es que Débora también fue una gran líder que nos enseña mucho, aún en medio de circunstancias difíciles, ¿verdad? A mí me gustaría platicarles de una anécdota, porque siento que en algún momento se puede batallar de esta manera, ¿verdad? Que de alguna manera Dios me permitió ser una vendedora reconocida a nivel nacional. Tenía muy buenas ventas, tenía muy buen salario, llegué a hacer algunos logros materiales, ¿verdad? Y antes de yo casarme, Dios me preparó de una manera como solamente Dios tiene ese trato y ese cuidado, ¿verdad? En la vida de cada una de nosotras como mujeres, de manera muy personal. Pero entendí que la dependencia
a la que Dios me llevó a anhelar más su voluntad que mis propios anhelos, que mi propia voluntad, me estaban preparando para poder estar en la siguiente etapa, la que sin yo saberlo, ¿verdad? Dios me estaba preparando para el matrimonio. De manera en que cuando yo entro en esta etapa y lo platico con mi esposo, no me fue difícil dejar todo eso. Un buen ingreso aparente, ¿verdad? Un reconocimiento, era líder en algunos aspectos porque me tocaba capacitar y era algo que me gustaba, era algo en lo que de manera personal me deleitaba, ¿verdad? Pero Dios me llevó a poner la mirada en Él, a tener contentamiento en entender que los propósitos de Dios son más altos que los míos. De manera en que logré entenderlo y experimentar esa dependencia en Dios, que cuando mi esposo me dice, bueno, ahora vamos a depender del Señor, a mí me gustaría que tú ya no trabajaras por esto y por el otro, aun cuando no planeábamos tener familia tan rápido, ¿verdad? Tener hijas tan rápido, estaban en el perfecto control de Dios, pero qué importante es tener contentamiento, tener la mirada en los planes de Dios, en la voluntad de Dios y no aferrarnos a lo que yo creo que es mejor, ¿verdad? A este ingreso, a este carro, a esta casa, pero es importante una casa, pero ¿y qué si el día de mañana te mueres? ¿De qué te valió todo eso? ¿De qué te valió perderte el gozo de lo que Dios quería que tú experimentaras, ¿verdad? Por poner la mirada en aquello que es pasajero y quitar la mirada de aquello que es eterno, de aquello que te prepara para vivir una eternidad con Dios, ¿verdad? Y Dios quiere que seamos mujeres excepcionales, que seamos mujeres llenas de Dios, llenas de su Espíritu Santo en nosotras, ¿verdad? Entonces, que nada nos quite el gozo, que nada nos robe la paz, que no pongamos la mirada en aquello que es temporal, que es pasajero. Aún Dios me está enseñando el entender que es más hermoso el servicio a Dios, el deleitarme en las cosas de Dios que aún un viaje. Y le doy gracias a Dios porque lo entiendo y porque hay gozo en mí, ¿verdad? El decir, unas vacaciones y sí, pero en su tiempo. Que sirvamos a Dios, que busquemos agradar a Dios. Esos podrían ser mi situación, ¿verdad? Dios conoce la vida de cada una de ustedes, pero las animo a examinarse, que nada robe su paz en esta tarde y de aquí en adelante, ¿verdad? Que nuestra vida sea moldeado a la perfecta voluntad de Dios. Ya les mencionaba que Débora fue la quinta líder entre los jueces de Israel. Su respaldo, su prominencia y la gracia especial que Débora tenía de parte de Dios, fue bastante notable. Fue usada como una guerrera en aquella época de mortandad, en aquella época de guerra, pero ella fue sobresaliente. Fue una mujer usada por Dios, ¿verdad? Y al igual que Débora, tú puedes tener un llamado muy específico de parte de Dios para servirle en su iglesia, tal vez. Ya sea que seas alguna líder de algún ministerio dentro de la iglesia o que Dios te use simplemente para influenciar hacia tu vecina, hacia tu compañera de trabajo, hacia algún familiar, pero que seas usada grandemente por Dios, en la manera en como Dios te quiere usar, no limitándote, ¿verdad? Como Moisés que decía, pero yo no puedo hablar, y muchas veces podemos llegar a sentirnos así. Pero Dios quiere llevarnos a niveles más altos y más profundos, experimentando su poder, obrando en nuestras vidas, ¿verdad? Como lo hizo Dios con la vida de Débora. Pero qué importante es estar seguras de que Dios está conmigo, porque con Él yo puedo avanzar, pero sin Él no podemos hacerlo. No nos conviene avanzar sin Él, ¿verdad? También Débora fue un instrumento de cambio. Eso lo podemos ver en Jueces 4, 6 y 7. Y ya leímos cómo Barak le dijo que si Débora no iba con ella, él tampoco iría. Era ella influenciable, era ella una mujer con la gracia de Dios y sobre todo que aún cuando ellos en aquel tiempo no tenían la llenura del Espíritu Santo, como la tenemos hoy en día nosotros por medio de Jesús, podía resplandecerse el favor de Dios en su vida. ¿Cuánto más responsabilidad tenemos hoy en día nosotras delante de Dios? De que esa luz sobresalga en nuestras vidas,
de que resplandezca para que la gente se dé cuenta de que Dios está conmigo, ¿verdad? Y podamos ser usadas por Dios. Débora era una guerrera también. Después de animar a Barak y al pueblo a ir en batalla, Débora enfrentaba el reto de unirse junto a su comandante Barak. Pero Débora no estaba sola, porque Dios estaba con ella, ¿verdad? Qué impresionante, un ejército de 10,000 hombres liderados por ella. Y no por su buena voluntad o por su cara bonita, sino porque Dios estaba con ella. A mí es algo que me impresiona en estos pasajes de la Biblia, ¿verdad? También, algo muy importante es que Débora era una poetisa, ¿verdad? Tras la victoria con los cananeos, Débora compuso un cántico precioso para darle todo el honor y la gloria a Dios para la batalla ganada, ¿verdad? Si recuerdan, ella le dijo a Barak, no va a ser por... Sí, o sea, ella tenía una fe impresionante, porque ella sabía que como Dios estaba con ella, iban a ganar esta batalla contra sus enemigos, ¿verdad? Pero ella le decía a Barak que la gloria no sería de ellos, sino de Dios Todopoderoso. Ella siempre lo reconoció y lo puso por delante. ¿Se fijan? ¿Cómo es que ella no caminaba sola? Y bueno, en mi caso, muy particular, no tengo el don del canto, ¿verdad? Hasta Maris de repente me dice, no, mamá. Entonces yo no tengo ese don de canto, ¿verdad? Pero más allá de hacerlo de una manera literal, el cantar, como muchos pueden tener ese don precioso, es la condición de mi corazón. Que mi corazón sea de continuo estar alabando a Dios, sea de continuo agradecimiento a Dios, de continuo cántico de alabanzas, de agradecimiento, de reconocimiento, de exaltación en mi vida, porque su misericordia no me ha fulminado, porque sigo con vida, porque sigo en la oportunidad de seguir en esta carrera de la fe, de avanzar, de experimentar su poder sanador, su poder restaurador, fortaleciéndonos, experimentando el conocer más de su palabra, ¿verdad? Y es algo precioso, es un regalo que recibimos de Dios cada día. Ustedes pueden leer este canto tan precioso que Débora escribió y cantó y levantó a Dios en Jueces 6. Pero ella no buscó ser jueza, ni se autoproclamó. Fue Dios mismo quien la levantó, quien la llenó de su favor y su gracia, quien la fortaleció y quien la usó. ¿Dónde te ha colocado a ti Dios en este día? ¿O dónde Dios quiere que tú le estés sirviendo, si es así? Yo lo mencionaba hace un momento, es un gran privilegio cuando Dios nos permite servirle en su iglesia, ¿verdad? Para la edificación de su iglesia, para nuestros hermanos como un mismo cuerpo en Cristo. Y hay algunas que van a tener un don de parte de Dios para poder hacerlo. Pero ¿qué tal en tu casa? ¿Qué tal con tu vecina? ¿Qué tal a donde Dios te permite estar? No te quedes callada, sé usada por Dios. Que la luz de Jesús resplandezca en tu vida, ¿verdad? Con los dones o los talentos que Dios te haya dado, que Dios haya depositado en tu vida. Porque qué importante es hacer lo que Dios nos demanda hacer con excelencia para Dios. Acompáñame a leer en tu Biblia Colosenses 3:17, por favor. Y dice así, y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué importante, ¿verdad? Que no olvidemos estas palabras en nuestras vidas. Que todo lo que hagamos, lo hagamos con excelencia para Dios, ¿verdad? Pero esto se puede hacer cuando en nosotros hay una convicción de un conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios en nuestras vidas? Porque si lo conocemos a Él y sabemos que Él es todopoderoso, que Él es el alfarero, que Él es quien está tratando nuestras vidas, que no se cae una hoja del árbol si no es por su voluntad, entonces experimentaremos paz, gozo,
No habrá en nosotros temor o angustia, porque va a haber una paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la circunstancia que nos encontremos. Y ese es el nivel al que Dios nos quiere llevar en esta tarde, a depender completamente de Él, a seguir siendo maleables por Él, a no cuestionar en qué etapa me encuentro, en qué etapa de mi vida me encuentro, sino que esperemos pacientemente hasta ver esa preciosa obra terminada en nosotros, ¿verdad? Hasta estar preparados para un día estar eternamente en la presencia de Dios, porque esa es nuestra recompensa. El propósito de esta vida es prepararnos para un día estar en la eternidad con nuestro Dios. Todo lo demás es pasajero, todo lo demás es vano, todo lo demás no nos va a llevar hacia donde Dios quiere si no va Él con nosotras. Y es lo que en esta tarde Dios nos quiere enseñar por medio de la vida de Débora, ¿verdad? Si bien les comentaba que en aquel tiempo las circunstancias eran distintas, de manera en que fue necesario que se levantasen jueces. Hoy en día quisiera resaltar que más allá de ser una mujer autosuficiente, una mujer que me valgo por sí mí misma, que inclusive cuál es el pensamiento de hoy en día, el feminismo, ¿verdad? A no necesito un hombre, a puedo valerme por mí sola, a no someternos al diseño perfecto de Dios para el matrimonio, para quienes podemos disfrutar de esta bendición de estar casadas, ¿verdad? El mundo de hoy te quiere gritar lo contrario. Sea una mujer independiente, una mujer que tiene carro, que tiene casa, que trabaja, que se va de viajes, pero eso no es totalmente vano y fuera del propósito de Dios. Dios quiere que pongamos la mirada en lo que verdaderamente vale la pena para la eternidad, ¿verdad? Que es estar experimentando de continuo la presencia de Dios, la llenura de Dios. Porque créanme que eso nadie te lo va a quitar, absolutamente nadie, ¿verdad? Así que, hermanitos, pues como conclusión, honremos a Dios en todas las áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Y pidámosle a Dios que nos muestre qué dones nos ha derramado, porque Él da dones, ¿verdad? Pero con un propósito específico para que Él sea honrado, para que Él sea exaltado, no para vanagloriarnos, no para autoproclamarme, no para autoexaltarme, sino que esos dones que Dios nos ha dado, esas habilidades, puedan ser puestos para el servicio de Dios. Ya sea en nuestra propia casa, ya sea en nuestra familia, ya sea en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, pero que podamos darle honra a Dios y ser mujeres excepcionales, como nos da ejemplo la vida de Débora, ¿verdad? Delante de Dios. Así que, hermanitas, pues mucho que seguir aprendiendo, mucho que seguir añadiendo a nuestras vidas, ¿verdad? Mucho que seguir clamando al Señor, ¿verdad? Para que siga moldeando nuestro ser, no a mi voluntad, sino a la perfecta voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Qué les parece si hacemos una pequeña oración para darle gracias a Dios ya por este tiempo, por esta enseñanza, y que Dios obre, ¿verdad?, en nuestras vidas? Vamos a cerrar nuestros ojos y a concentrarnos en este tiempo con Dios. Señor Dios, te damos muchas gracias por tu infinito amor, tu fidelidad, tu misericordia derramada a nuestras vidas. Gracias, mi Señor, porque ciertamente no hemos sido fulminadas, porque tú tienes planes y propósitos para nosotros, porque tú quieres llevarnos de continuo crecimiento a dependencia y enamorarnos más de ti. Ayúdanos, Señor, para ser mujeres espirituales excepcionales, de bendición hacia su esposo, hacia su familia, hacia sus hijos, hacia nuestros vecinos, amigos, hacia donde tú nos quieras usar, mi Señor. Llénanos de ti, que nuestro caminar sea contigo, Señor, que podamos tener esa certeza de que vamos de acuerdo a tu perfecta voluntad. Te damos las gracias, mi Señor, que esta palabra pueda ser sembrada en lo más profundo de nuestro corazón, que pueda dar frutos espirituales a 30, a 60, a 100 por uno, mi Señor, que nos enamoremos más de ti,
que anhelemos más de ti, que pongamos la mirada más en ti, mi Señor Dios. Te damos las gracias por tu amor y tu cuidado. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Hermanitas, pues les doy muchas gracias por este tiempo y que Dios las bendiga grandemente. Te invito a que te pongas de pie. Levanta tus manos. Vamos a entonar este canto. Pedirle al Señor que nos moldee. Porque todos necesitamos ser moldeados por el alfarero. Todos y todas necesitamos aceptar su voluntad. Dile conmigo. Tu voluntad aceptaré. Eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta. Tú sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. Levanta tus manos. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que sorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Haz de mí lo que quieras, Señor. Dile, todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que sorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Dile, haz de mí lo que quieras, Señor. Haz de mí lo que quieras, Señor. En tus manos estoy. En tus manos estamos, Señor. Y en tus manos queremos ser usados, usadas, conforme a tus planes, conforme a tus propósitos, conforme a los dones y los talentos que tú has puesto en cada una de nosotros, en cada una de mis hermanas. Gracias por este tiempo, Señor Jesús. Afirma tu palabra en nuestros corazones para que podamos ponerla por obra. Gracias, Señor Jesús. Amén. Levanta un fuerte aplauso a nuestro Dios.
Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias. Amén. Bien, mis hermanas, estamos despedidas. El Señor les bendiga y primeramente Dios, nos vemos mañana en la reunión general. Que Dios les bendiga.